Vamos a dar comienzo al trabajo en comisión. Es un honor para mí compartir este panel con quien lo preside, que es Mario Holland, a quien enseguida le voy a dar la palabra. Les recuerdo algunos puntos de organización. Recuerden los ponentes que tienen 5 minutos para defender su ponencia. Yo les voy a estar avisando 1 minuto antes de que se cumpla para que vayan redondeando. Y después van a tener 2 minutos los oradores para que se anoten a través del chat, indicando nombre y procedencia, para hacer su comentario o su pregunta, y después, bueno, obviamente, derecho a réplica. Nosotros les vamos a estar habilitando el micrófono, así que despreocúpense de eso. Y bueno, nada más que decir, le paso el mando a Mario para que ya dé inicio formal a la comisión. Hola, queridas amigas y amigos, buenas tardes, ¿cómo les va? Enorme Mario, estás satisfacción. muteado. ¿Sí? Yo lo tengo como activado acá. Mario. No, sale perfecto, ¿eh? Sale perfecto. Sí, sí. Bueno, avanzamos. Les decía, bienvenidos a todos, bienvenidos seamos todos a esto que realmente es un desafío apasionante, ¿no? El primer congreso enteramente virtual y desde ya con un éxito garantizado, una organización perfecta, diríamos, a cargo de Darío y su gente, a quienes hacemos llegar desde Rosario muy sinceras felicitaciones y un gran abrazo. Y a mí particularmente un honor, el primer presidente, el primer trabajo en comisión del primer congreso enteramente virtual en la historia de la República Argentina. ¿Quién me para con el champán ahora? Bien, algunas ideas fuerza. Con toda satisfacción he leído todas las ponencias y eso me ha permitido tomar una pequeña decisión organizativa en torno a lo siguiente. Hay un grupo de ponencias que tiene un común denominador, un eje troncal, digamos, que yo he agrupado con una expresión así muy de entrecasa, el derecho concursal actual y propuestas hacia un nuevo derecho concursal, en donde vamos a escuchar las ponencias de Carlota Palazzo y Efraín Richard, de Marengo, Alonso y Culiari, Somoza López y Menéndez, que van a hacer uso del derecho de exponer su ponencia durante 5 minutos y luego se abrirá el listado para todos aquellos que quieren formular consideraciones o preguntas que dispondrán de 2 minutos cada uno. Agotado ese término y cumplido ese cometido, los ponentes tendrán derecho a réplica con relación a todos aquellos que le han formulado alguna pregunta o consideración, y digamos que no estando regulado el ejercicio de este derecho a réplica en cuanto a su extensión cronológica, estimamos prudente y razonable no superar los 5 minutos. Luego habrá un bloque bipersonal con derecho concursal y el acatamiento a las normas convencionales y constitucionales, con Gabriela Boquín y Emanuel Nágel. Luego otro unipersonal, propuestas puntuales en torno al procedimiento concursal, con Walter Tong, Rodrigo Tong. Y finalmente, desarrollo puntual sobre intereses en tensión en el derecho concursal actual, a cargo de Fernando Marcos. En cada uno de estos bloques siguientes se repite la misma situación. En el primero de ellos, que era bipersonal, disertan los dos, luego habrá la oportunidad de formular preguntas o realizar consideraciones, y el derecho a réplica con un tope de 5 minutos, y lo mismo en los bloques siguientes. Muy bien, Ignacio, podemos comenzar entonces con la con la convocatoria a los amigos, colegas que tienen a su cargo el desarrollo de las cuestiones vinculadas con el derecho concursal actual y propuestas hacia un nuevo derecho concursal, que son Carlota Palazzo y Efraín Richard, con su ponencia "Y si ampliamos conceptualmente los contornos
de la preconcursalidad. Luego tenemos a María Victoria Marengo, con el sujeto deudor en la zona de insolvencia, cómo abordar la mejor reforma regulatoria y qué cambios introducir desde un enfoque pragmático. Luego tenemos a Ana Alonso y Carlos Cugliari, propuesta de saneamiento activo para la normativa concursal. Gustavo Somoza López, con la regulación del derecho concursal para contribuir al desarrollo empresarial. Y terminando este primer bloquecito, a Juan Menéndez, con la conservación de la empresa, discordancia entre lo dicho y hecho antes y durante la emergencia sanitaria. Muy bien, Ignacio va a tener a su cargo, entonces, la habilitación de cada uno de los ponentes en ese orden y el control del tiempo correspondiente. Adelante. Cada uno que habilite su micrófono, así es más fácil. Bueno. Ahí la habilité igual a Carlota. Sí, no hay problema, no hay inconveniente, cada uno se puede ahí habilitar. Perfecto, muchas gracias. Continúan los agradecimientos, esta vez desde Córdoba, a la excepcional organización, todo en marcha y viento en popa. Bueno, somos coautores con el maestro Hugo Richard de esta ponencia, que expondré yo, pero evidentemente luego si se generan comentarios el maestro también dará su opinión. Y la ponencia larga con un tinte un poco existencial, si se quiere, porque largamos por preguntarnos qué esperamos. Se muteó. Carlota está muteada. Tiene que habilitar el micrófono. Ya lo habilitó el micrófono, ya lo habilitó. Ahí me habían muteado, no sé hasta dónde escucharon, pero no. La ponencia entonces denota un tinte existencial, largamos por preguntarnos qué se espera del sistema concursal, y ambos coincidimos en apoyarnos en la premisa que siente un CITRAL en su vía legislativa para regímenes de insolvencia, en tanto dispone que la viabilidad de la empresa es la que debería determinar el procedimiento a seguirse, esto es, el concurso preventivo para las empresas viables o la quiebra para las empresas inviables, de modo de que los recursos se reasignen del modo más rápido y eficiente posible. Sentada esa respuesta o esa primera tentativa de respuesta, la pregunta siguiente es si nuestro sistema concursal está a la altura de esta expectativa, y la respuesta primera parece ser que no, porque en la práctica esta interacción aspirada no se da con mucha frecuencia. Por un lado, porque las quiebras no resultan ni rápidas ni eficientes, y por otro lado, porque no siempre las empresas viables son las que transitan el concurso preventivo. Entonces ahí viene a aceitar este problema de la interacción, viene la propuesta de ampliar los contornos y ampliar conceptualmente la preconcursalidad. La concursalidad generalmente ha sido entendida como aquellos recursos extrajudiciales para atender las crisis, preconcursalidad que el maestro Richard hace muchos años viene siendo pionero y trabajando en expandirla a la preconcursalidad societaria, y advertir que existen infinitos recursos societarios que desde el microsistema imperativo permiten atender las crisis y asumir tempestivamente y a bajo costo las crisis. Y la propuesta puntual de esta ponencia es llevar a un nivel más allá la idea de preconcursalidad, y entender la preconcursalidad como inclusiva de la proyección de normas de ley ferenda o la articulación de normas de ley lata, pero siempre trabajando ex ante, de modo de generar los incentivos o los desincentivos necesarios para que el sistema concursal ex post pueda cumplir con este sistema de interacción esperado, es decir, que las empresas viables se concursen y las inviables quiebran. Y a continuación básicamente van solo unos ejemplos, porque esta ponencia tiene la intención de ser una exhortación, una forma de trabajo, un ejercicio intelectual que no soslaye las interacciones o las interrelaciones que se dan entre los distintos sistemas, microsistemas o institutos. Entonces el primer ejemplo que está vinculado a lo que llamamos el ayornamiento de la quiebra. El rendimiento del sistema concursal estructurado en los dos procesos, concurso preventivo y la quiebra como procesos principales,
está supeditado a la existencia de un equilibrio en interrelación entre estos procesos. Entonces es muy probable que si advertimos un fracaso en las reorganizaciones sea porque también están fracasando las quiebras. Y que no tengamos que concentrarnos exclusivamente en solucionar lo que sea que esté pasando en los concursos preventivos, sino que también tengamos que poner idéntico esfuerzo en mejorar y volver más eficientes, más ágiles, menos burocráticas y desestigmatizar los procesos quebratorios. Una segunda advertencia se puede dar con relación al rol clave que cumplen los sistemas de responsabilidad, que también son materia de preconcursalidad en definitiva. Si lográramos estructurar regímenes de responsabilidad eficientes, es muy posible que mejoráramos las perspectivas de autosegmentación por parte del sujeto concursable en el procedimiento que más resulta adecuado a su realidad de viabilidad o inviabilidad. En la medida que nuestros sistemas de responsabilidad sean ineficientes, Doctora, un la minuto. interacción falle. Y por último, una extensión de esto es lo vinculado a los regímenes informativos y a la necesidad de implementar deberes activos por parte del concurso de dar información precisa, relevante y exacta, atado a responsabilidad en el supuesto que no lo haga. De ese modo, los mecanismos de toma de decisiones permitirían anticipar momentos de concursamiento o incluso elegir mejor el presupuesto. Y con esto terminamos, o por qué no, empezamos, damos comienzo al Congreso y a las discusiones en el Congreso. Sería un error suponer que cuando estudiamos un instituto puntual, solamente las consecuencias tienen el instituto. Atendamos las interrelaciones, las interacciones, bajo el lema común de que el problema no son solo las normas, sino la inteligencia que le damos a las normas y la interrelación que le damos a las normas. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, convocamos María Victoria Marengo, si puede habilitar su micrófono. Ahí está. Muy bien. Buenas tardes. María Victoria Marengo, el sujeto deudor en la zona de insolvencia. ¿Cómo abordar la mejor reforma regulatoria y qué cambios introducir desde un enfoque pragmático? Bueno, muchas gracias. Mi ponencia tiene varios puntos de contacto con la ponencia de la doctora Palazzo y del doctor Richard. Voy a comenzar el desarrollo exponiendo una serie de datos obtenidos del SAC Multifuero, que es el Sistema de Administración de Causas de la provincia de Córdoba, puntualmente de los procesos iniciados en el Juzgado Civil y Comercial de 39 nominación de esta ciudad, donde trabajo. Son datos que han sido relevados desde el 23 del 3 del 20, que es una fecha aproximada al ASPO, hasta el viernes pasado. Y una aclaración al respecto, estos datos que voy a compartir con ustedes se replican en los restantes 7 juzgados del fuero comercial de la ciudad. Bueno, los procesos que han sido iniciados en este periodo de tiempo son pequeños concursos preventivos, de un total de 20, de personas humanas 19, de personas jurídicas 1 solo, quiebras propias de un total de 2, ambos han sido de personas humanas, quiebras pedidas de un total de 9, personas humanas 4, personas jurídicas 5, y no se han presentado en este periodo ni grandes concursos preventivos ni APES. En definitiva, el tipo de proceso más usado es el pequeño concurso preventivo de persona humana. ¿Cuál es el perfil de este deudor? La mayoría de ellos, 16 de 19, trabajan en relación de dependencia con la provincia de Córdoba, otros desempleado 1, jubilado 1, comerciante 1, poseen una cuenta sueldo en el Banco de la provincia de Córdoba y tienen deuda con esta entidad por préstamos y por tarjetas de crédito refinanciadas. Tienen otras deudas con otros bancos, con financieras varias, con casas de electrodomésticos, con el fisco u otras, como sentencias condenatorias firmes e impagas, y no superan en promedio los 5 acreedores denunciados. Estos datos, que hoy se pueden relevar con mayor facilidad gracias al expediente electrónico, muestran que los procesos diseñados por la LSQ no se ajustan a la realidad. Son procesos demasiado complejos para el tipo de deudor que más acude a la justicia para intentar sanear su patrimonio personal.
Este punto lo trato en el título tercero de la ponencia, a la que me remito. Y como el tema que convoca esta comisión son los intereses protegidos en la insolvencia y la reelaboración de los principios y presupuestos sustanciales, me gustaría referir al presupuesto objetivo más adecuado para iniciar un proceso de reestructuración de deuda, que a mi criterio, en un sistema basado en la multicausalidad de la insolvencia actual o inminente, deviene abstracta toda definición a priorística del presupuesto objetivo. La causa de la selección de la herramienta de reestructuración de deuda variará de un caso a otro, en consecuencia deberá ser apreciada en el caso concreto y a posteriori. Como decía Carlota, para evitar toda dilación vinculada con el juzgamiento de las causas invocadas por el sujeto deudor al iniciar el proceso, resulta conveniente mutar, esto es una propuesta personal, ¿no? Mutar hacia un sistema inicial objetivo, con consecuencias personales y patrimoniales para el deponente fraudulento, y diferir la obligación de aportar información relevante para etapas ulteriores del proceso en donde intervenga un organismo especializado, un funcionario especializado como es la sindicatura, ¿no? Entonces, la propuesta es reemplazar la regulación vigente, que contiene un test subjetivo de concursalidad, por mecanismos objetivos de admisión procesal o de admisión automática, esto es, reemplazar presentaciones de libre redacción por planillas digitales de completado estandarizado, con cierto margen para la libre redacción, valiéndose para ello de las TIC. Lo que sí observo, tanto en el sistema actual como en un sistema mejorado, es el retaseo de información relevante o fraude en la declaración inicial por el sujeto deudor, que es una circunstancia que excede la labor de los tribunales y de las sindicaturas intervinientes. Por ello creo que es clave, en primer lugar, el diseño de consecuencias personales y patrimoniales, como les decía, para el deponente que cometa fraude en su declaración. Sugiero reforzar el trabajo conjunto de los tribunales comerciales y penales, a semejanza de lo previsto por el 233 de la LSQ, como un sistema real de contrapesos. En segundo lugar, la posibilidad de dejar sin efectos la admisión del requerimiento de reestructuración de deuda por fraude, o bien por ausencia o desaparición sobreviniente del presupuesto objetivo invocado por el sujeto deudor en su presentación inicial. Y por último, creo que es fundamental, y aquí se compromete la labor de los abogados litigantes, que el sujeto deudor, es decir, su cliente, comprenda que el éxito o fracaso de la herramienta empleada dependerá en gran medida de la información efectivamente aportada por él y de su veracidad, pues un proceso informado aumenta la confianza de los acreedores respecto del acuerdo de pago propuesto, a la vez que mejora su perfil crediticio. En cambio, en un proceso sin información, en la mejor de las hipótesis, la negociación será bajo condiciones subóptimas y el acceso a la financiación de la deuda dificultosa o muy costosa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pedir ahora que habilite el micrófono Ana Alonso para exponer sobre una ponencia elaborada en conjunto con Carlos Cugliari, ella es la encargada de exponer, en torno a propuesta de saneamiento activo para la normativa concursal. Buenas tardes. Nuestra propuesta de saneamiento activo para la normativa concursal parte de la inclusión en la ley de concursos de nuevos institutos que permitan canalizar paquetes de ayuda financiera y o salvatajes accionarios por parte de terceros ajenos al proceso concursal, que pueden ser personas jurídicas públicas o privadas. Esta idea nace ante la falta de respuesta eficiente de nuestro ordenamiento concursal frente a las necesidades de las empresas en crisis, que, bueno, también nos sirve un poco la base de datos que nos trajo acá Victoria Marengo. Crisis que se profundizó, por supuesto, por la pandemia, de la que estamos recién saliendo, y que provocó que estas empresas en problemas recurrieran a otro tipo de remedios o ayudas para superar ese estado crítico. Pero ¿a qué nos referimos con soluciones activas positivas o soluciones pasivas, y cuál es el rol que el Estado juega en esta propuesta que traemos? En las soluciones pasivas, la intervención del Estado es de manera indirecta, mediante reformas legislativas de emergencia, la Ley de Concursos y Quiebras, como fue en el 2002.
En las soluciones activas positivas, el Estado adopta políticas directas y generales de saneamiento, como por ejemplo el programa de emergencia del trabajo y producción, o el otorgamiento de créditos repro, o rescates financieros, como ocurrió con la metalúrgica IMSA o con el caso Lufthansa. A Carlos y a mí nos gusta que el Estado intervenga sin cambiar el paradigma concursal tradicional, pero profundizando en una alternativa de saneamiento activo regulada dentro del estatuto concursal, con la debida tutela del orden público que caracteriza al régimen y también del bloque de constitucionalidad federal. ¿Cuáles son los sujetos? O sea, ya abocándonos un poco a los lineamientos de nuestra propuesta, que por supuesto son genéricos, es de ley de Ferenda, ¿no? ¿Quiénes podrían recurrir a las políticas de asistencia crediticia? Bien, las empresas en crisis que atraviesen un proceso concursal o terceros interesados, personas jurídicas privadas o públicas. Y cuando sea una persona jurídica pública, deberá tratarse de una empresa concursada considerada estratégica para la producción nacional. Solo en estos casos podría intervenir. Bien, debe tratarse siempre de compañías que su producción aporte valor agregado y empleo y que las causas de la insolvencia no hayan sido provocadas por actos pasibles de generar responsabilidades societarias o actos de criminalidad económica, lo que será evaluado en el informe del 39. ¿Cuáles son las medidas entonces que proponemos? Asistencia crediticia y financiera y capitalización de la empresa en crisis. La solicitud, bueno, puede ser al inicio, si es por parte de la propia empresa concursada o avanzado el proceso, en cualquiera de las dos posibilidades subjetivas, pero será otorgada siempre luego del informe general, porque tendrá especial importancia, ¿no es cierto?, nuestra propuesta. La prueba, bueno, acreditar no encontrarse en zona de responsabilidad societaria, la producción, probar que la producción aporta valor agregado y empleo, un valor diferencial, y adjuntar un plan de negocios verosímil que contenga descripción del plan de asistencia crediticia solicitado. ¿Quiénes otorgarían estos créditos? Bueno, una vez aprobado el plan de asistencia, previa vista al síndico y al comité de control, serán los bancos o instituciones financieras estatales o con participación estatal que habiliten créditos flexibles y auxilio financiero inmediato. Por supuesto que podrán rechazar el otorgamiento de la línea de crédito, pero deberá ser de manera fundada, con informe técnico contable y aprobación de esta negativa del órgano de administración. También las entidades financieras deberían denunciar la situación de infracapitalización y en ese caso se decidirá judicialmente si corresponde que el Estado salve a la compañía a través de inyección de capital de manera complementaria al régimen de asistencia financiera y como solución in extremis. Bueno, la hipótesis liquidatoria se puede participar en la continuación de la empresa inyectando fondos o en la venta de la empresa en bloque o también inyectando fondos en el régimen de avenimiento o pago total del pasivo. Entendemos, por último, que la reforma de la Ley de Concursos y Quiebras, en el sentido propuesto, coadyuva con el objetivo de la ley en punto a conservar la empresa socialmente útil y económicamente viable. Muy bien, muchas gracias. Vamos a invitar ahora entonces a Gustavo Somoza López a disertar sobre su ponencia La regulación del derecho concursal para contribuir al desarrollo empresarial. Bueno, doctor, muchas gracias, buenas tardes, muchísimas gracias a todos los organizadores del Congreso y a todas las colegas y colegas presentes en esta comisión y en esta sala. Bueno, como yo digo, esta es una ponencia, y lo manifiesto al inicio en el abstract, que puntualmente quiero traer ideas para que pensemos juntos o evaluemos juntos qué alternativas tenemos en vista a cómo podemos encarar algo que me parece coincidente, por lo menos en las que me precedieron en la exposición, tanto la doctora Palazzo como la doctora Alonso y la doctora Marengo. Claramente hay una necesidad de mejorar la legislación actual concursal nuestra. ¿Por qué? ¿Porque la legislación nuestra es mala? No, porque nuestra legislación es una legislación que lamentablemente pasaron los años y pasaron muchas vicisitudes y contextos diferentes en nuestro país y en el mundo. Cuando empecé a escribir esta ponencia lo teníamos más presente aún, un contexto de pandemia, un poquito más cerrado que lo que tenemos actualmente, y eso me motivó a escribirlo. Sabemos todos los colegas que en el año pasado se intentó hacer una muy pequeña modificación a la ley de concurso, que quedó
como mero proyecto y que no se avanzó más. Y yo creo que hay que volver otra vez a retomarlo. Yo puse como título de este trabajo puntualmente el derecho concursal para contribuir al desarrollo empresarial. A ver, yo creo que las unidades productivas, cuando digo unidad productiva, lo digo en el ámbito amplio y más con un sentido económico que jurídico, pero que se entronca claramente con el sentido jurídico. No estoy hablando solamente de la gran empresa, estoy hablando desde la pequeña unidad, que son las mayores generadoras de empleo, de trabajo y por ende de consumo en nuestro país. Yo digo, hay que adoptar medidas que cambien o que inserten en nuestra legislación algunos mecanismos que pudieron haber funcionado en el exterior, pero adoptando la realidad económica nuestra. ¿Descarto la presencia del Estado en esta mejora de la ley concursal? No, en modo alguno. Pero yo tal vez lo diría que lo dejaría exclusivamente en una etapa inicial, pero sí priorizando el sostenimiento y el apoyo de las unidades económicas productivas que sean viables, que sean económicas y socialmente viables. Es decir, un poco entroncado con lo que dice la articulación de la Ley General de Sociedades. Cuando decimos puntualmente la ley de concursos tenemos que mejorarla, tenemos que, yo digo, no mejorarla, yo creo que tenemos que ayornarla. Ayornarla con varios conceptos que las colegas que me precedieron en el uso de la palabra ya han citado. Es decir, hacer un proceso más eficiente, hacer un proceso más rápido y esencialmente buscar dos objetivos que yo creo que son fundamentales, que es puntualmente un objetivo de mantener aquella unidad económica productiva que sea viable y qué manera o de qué criterio vamos a utilizar para que considerar una unidad económica productiva viable. Creo que a todas y todos nos ha pasado ver concursos que concluyen y a cabo de X cantidad de tiempo vuelven a estar concursadas. Eso me parece que no es una idea de lo que queremos hacer. Ahora sí lo que vemos es que hoy con el mecanismo que tenemos es un sistema que pudo haber funcionado en 1995, no creo que sea el más óptimo para que funcione hoy. Sí creo que, por ejemplo, hay institutos que podemos mejorar y que podemos darle alguna vuelta de tuerca que nos permita optimizar su uso. Por ejemplo, el acuerdo preventivo extrajudicial. Por ejemplo, la figura del Crown Down del 48, que yo creo que son figuras que podemos mejorar y que podemos hacer aplicable a otras unidades productivas, más allá de las que ya prevé puntualmente la ley de concursos. En una parte, yo digo puntualmente o hago referencia a que es una visión tal vez optimista mía, no. Yo creo que es una visión realista. Yo creo que el sistema concursal como está, doctor, un necesita minuto. ser más eficiente. Un minuto, perfecto. Para redondear, algo que sí yo creo que es importante. No le pidamos a la ley concursal que resuelva todos los problemas del mundo empresarial argentino. Los problemas del mundo empresarial argentino no solamente se solucionan con algunos retoques que hay que hacer, evidentemente, sobre la ley concursal, pero puntualmente también tenemos que considerar ciertas situaciones modificatorias de la ley tributaria y de la ley laboral argentina. De lo contrario, va a ser muy complicado que aún pasando el fenómeno pandémico y pospandémico, tengamos una solución y un sostenimiento en el tiempo de unidades económicas que han pasado por situaciones concursales. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a terminar esto que hemos dado en organizar como un primer bloque, escuchando a Juan Menéndez en torno a su ponencia sobre la conservación de la empresa, discordancia entre lo dicho y lo hecho antes y durante la emergencia sanitaria. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, soy Juan Menéndez, pertenezco al Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN, una universidad de Tandil, con sede en Tandil y influencia en el sudeste bonaerense. Primero agradecer la posibilidad de participar y felicitar a los organizadores y agradecerte, Mario, la amabilidad de la comunicación, e Ignacio también la paciencia que nos tuvo. Nuestra ponencia del departamento trata de responder una pregunta. ¿Por qué razón todas estas discusiones y todas las que me precedieron y todos
las conclusiones que sacamos en los congresos no tienen la correspondiente recepción legislativa. Hoy, si uno lee, estamos leyendo a Cámara o a Mafía, estamos discutiendo casi los mismos problemas que estaban discutiendo Mafía o que nos planteaba Mafía en el año 1985. Eso lo llamamos para nosotros una falta de correspondencia y una discordancia, y en consecuencia es el objeto de la ponencia. ¿Cuáles son los consensos que nosotros creemos que están, donde no hay ninguna diferencia? En la actuación tempestiva. Ahí no hay posibilidades se ha comprobado que la actuación ha de ser tempestiva. La incorporación de señales de alarma. Desde España nos hablaban de un derecho, de la posibilidad y el contenido de un derecho preconcursal. La cesación de pago, el presupuesto objetivo, que hoy alguna ponencia lo trató. La doctora Campuzano hoy nos refería en la primera discurso, que referían a una insolvencia probable. Y Batermoli también refería, si bien con relación al grupo de la probabilidad de insolvencia. No hay ningún requerimiento respecto a un plan de saneamiento o un plan de empresa o un plan de reestructuración. Todos estos consensos no están reflejados. Y fundamentalmente, y como dijo el profesor Richard en una comunicación que hizo al Congreso en Colombia, esta conservación de la empresa, no hay ni la ley concursal ni la ley societaria indican o traen una expresa declaración por la necesidad de conservar la empresa. Esto se hizo más evidente en tiempos de pandemia, esta discordancia, donde la libertad de ambulatorio económica determinó y colocó en una verdadera encrucijada a las pequeñas y medianas empresas, principalmente de determinados sectores. A poco de decretada la pandemia, en abril, si no me equivoco, el profesor Rojo nos refería que había dos posibilidades que podía tomar el Poder Ejecutivo. Una era de abstenerse y otra era de intervenir, y en sus dos posibilidades, excepcionar o crear una nueva legislación. Ellos tuvieron la posibilidad y tal vez hoy tendríamos que estar discutiendo las reformas, y sin embargo no podemos estar discutiendo ni reformas ni las decisiones porque no se han dictado. Para nosotros es grave esta omisión legislativa, y desde Argentina, decretada la pandemia, hubo mucho trabajo intelectual. La renegociación de los créditos que nos planteaba Raspale desde un artículo que se publicó en el Repar, la actividad del grupo ARCA, donde planteaba la necesidad de intervención y el concurso preventivo simplificado, el acuerdo concursal para componedores, varios proyectos de ley, que solo uno tuvo tratamiento legislativo, que volvió y que sabemos que no se va a dictar porque ya los plazos están fuera y decretaba la emergencia hasta el 30 de junio de 2021. En ese sentido, hubo una crítica de la doctora Weiser muy vehemente que refería a esta omisión legislativa. Tratamos desde el departamento de buscar algunas explicaciones. No le podemos pedir a la doctrina algo que no es, pero sí la necesidad de influenciar en el poder legislativo. Gracias, Ignacio. Y algo que me pareció muy importante, ¿cuál es la función judicial? ¿O cuál fue la función judicial cumplida durante la pandemia? Sí se generaron algunas interpretaciones interesantes. Hoy en nuestro departamento estamos utilizando la verificación no presencial, la renegociación de los acuerdos. Sin embargo, hay una ineficiencia en los tiempos y en los procesos que recientemente escuché a la doctora Boquín plantear el fallo Atlántida, creo que es, sí, Instituto Médicos Antártida, perdón. Ese fallo, donde había un sujeto vulnerable, estaba reconocido en el año 1998, y la Corte se expide recién 21 años después.
buscando explicaciones, la presunción de fraude, que también el profesor Richard en un seminario, en un artículo, nos refería a una frase de... Juan, tenemos que ir cerrando. Perdón, concluyo en un homenaje a Mafía, diciendo quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Eso es lo que quería decir, y un homenaje a nuestro querido maestro. Gracias. No, gracias a todos. Bueno, evidentemente no nos hemos equivocado al hacer este agrupamiento. Hay un nudo troncal, hay un común denominador que gira en torno a todas estas ponencias y propuestas, tanto en lo que se refiere a apreciación del derecho concursal actual como qué es lo que necesita este derecho actual y el derecho del futuro, ¿no? Así arriesgo a hacer una minimísima síntesis, muy interesante todas. Carlota Palazzo con sus ideas sobre la preconcursalidad y la integración de las normas, especialmente con el derecho societario, se los digo para refrescarle la memoria. Victoria Marengo, muy interesante sobre su apreciación sobre lo que es la zona de insolvencia y a qué sujetos ubicar dentro de ese presupuesto subjetivo. Ana Alonso, con esta intervención activa, destaco la activa, que es la más revolucionaria, ¿no? Más allá de alargar los plazos o retocar la ley, esto del reclamado aporte del financiamiento concursal. Gustavo Somoza, preocupado por la necesaria contribución del derecho concursal al desarrollo empresarial, y si lo logra, no lo logra, si es su función o no. Y finalmente Juan Menéndez con esta discordancia entre todo lo que ha venido preconizando la doctrina con mucha presencia, entre lo que prácticamente se registra como una omisión legislativa y alguna intervención de los jueces en algún caso concreto. Bien, los dejo con Ignacio, que les recuerda el funcionamiento de la etapa que sigue, que es para preguntas y consideraciones, y vamos avanzando. Sí, bueno, abrimos lista de oradores. Deben anotarse por un mensaje en el chat de Zoom, indicando nombre, apellido y procedencia, y bueno, en este caso indiquen a qué ponencia se van a referir. Yo voy tomando nota. Mario, por ahora tengo solo al doctor Dazo Gustavo Ariel, que se va a referir a la ponencia de la doctora Marengo. Discúlpame, yo mandé por el chat, pero no sé por qué. Creo que se lo está mandando directo a Holland. Bueno. Yo también. Nos permite mandar chat a Holland. A mí me pasó lo mismo, se lo mandé por error a Mario, ¿sí? A mí también me pasó, pero es que no me permite la habilitación para todos. A mí tampoco me permite para todos, por eso se lo mandé al doctor Holland. Bueno, Mario, ahí debes tener entonces el resto de los en el chat abajo. Y si no, yo los voy mencionando: doctor Dazo, doctora Boquín, doctor Lorente, doctor Ruiz. No sé si me quedó alguien afuera. Juan Menéndez. Y me borraste a mí. Lo anoto, doctor. Podés tutearme si yo te tuteo. Gracias. Javier, ahí me llegó tu mensaje también, así que ahí llegó correctamente.
A ver, ¿querés que hagamos un repaso a ver si están todos? Dale. ¿A quién tenés anotado? Doctor Dazo, doctora Boquín, doctora Lorente, doctor Ruiz, doctor Menéndez y doctor Richard. A la doctora Lorente la veo un poco desmejorada, ¿no? ¿O no? Doctora. No hagamos problemas de género, por favor. Alicia Pereira también. ¿Se anotó? Sí. Y no sé, Mario, si te habrá escrito alguno más. Sergio Ruiz lo tenés, ¿no? Sergio Ruiz. Sí. Efraín Richard. Gabriela Fernández Boquí, Javier Lorente, Juan Menéndez, Ariel Dazo. Creo que estamos todos. Creo que sí. Cuando vos dispongas. Bueno, ¿estamos? Decí por favor entonces, Ignacio, el orden en que quedó y comenzamos con los 2 minutos cada uno. Repetí por favor el orden. Repaso el orden. Primero el doctor Dazo, la sigue la doctora Boquín, el doctor Lorente, el doctor Ruiz, el doctor Menéndez, el doctor Richard y la doctora Pereira. ¿Y Efraín Richard? Antes de la doctora Pereira. Está bien. Bueno, una listita. Entonces le pedimos por favor al doctor Dazo si puede habilitar su micrófono y empezamos. Buenas tardes a todos. Felicitaciones al panel y a la organización. Voy a ser lo más sintético posible, son muy poquitos minutos. Sobre todas las ponencias, pero especialmente me interesa la de la doctora Marengo por 2 o 3 cuestiones que han señalado, con las cuales no solo coincido, sino que hay otras ponencias presentadas por mí y la doctora Pérez en el mismo sentido. Es conocida mi posición respecto a la participación del Estado en los concursos, lo mismo en el tema de la infracapitalización, por lo tanto no me refiero a eso. Sí, el tema de la objetivización en la presentación a través de formularios digitales predeterminados. Esto me parece un gran avance para proponer en un sistema nuevo de presentación en concurso que podría admitir además diversas categorías de concursos que todos están requiriendo y que tiene una cuestión adicional, que es la posibilidad de escalar los procesos a partir de la recopilación de datos cuantitativos cuando se cargan los formularios. Por eso, la verdad, la apreciación es muy importante. Yo le voy a dejar una preguntita a la doctora Marengo para ver si podemos avanzar, aunque sea un cachito más cuando ella contesta. Nosotros hemos propuesto además una serie de propuestas de formularios digitales en diferentes momentos procesales. Los referiremos mañana en nuestra comisión cuando la doctora Fabiana exponga, porque voy a querer que lo haga ella, que es contadora. Y aquí a la doctora Marengo le preguntaría cuáles serían los parámetros de objetivización que a ella le parecerían interesantes proponer para el ingreso objetivo, más allá luego de la justa apreciación de este ingreso en una categoría a la otra, o el no ingreso en lo más mínimo. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Gabriela Fernanda. Muchas gracias. Felicitaciones también al panel. Me voy a referir a 2 ponencias, dada la brevedad que hay para poder dar alguna opinión. Una es la ponencia de la doctora Marengo, a quien le agradezco los datos que ha dado acerca de cuáles son los procesos falenciales presentados, diciendo, bueno, ¿qué nos pasó a los concursalistas? Porque en este momento hay 2 proyectos presentados en la Cámara de Diputados, el último es del 1898/21, en donde está incluido el procesamiento de los concursos preventivos, o lo que sería una quiebra, un proceso especial para las personas humanas en un código de consumo, que presume la buena fe, que trabaja en base a la prevención previa, establece figuras para justamente imputar responsabilidad en caso de proveedores financieros, haciéndolos responsables como el 173 por el pasivo en caso de préstamo abusivo, la rehabilitación inmediata y otros temas.
Y no se requiere estado de cesación de pagos en ninguno de estos dos proyectos. Algo nos pasó, porque los proyectos nuevos nuestros no avanzaron, no sé si estos van a avanzar, pero hoy todo este sistema del concursamiento de la persona humana está dentro de los códigos de consumo, lo que está actualmente. Y finalmente, un apoyo a la ponencia de la doctora Alonso. Me gustó cómo fue enmarcada, también cómo estableció la presencia del Estado y la ayuda del Estado, en qué casos y con qué límites. Solo le agregaría que en base al convenio de la OIT 193, en caso de liquidación de la empresa, esa ayuda debe ser otorgada a las cooperativas de trabajo que continúe con la explotación. Muchas gracias. Gracias. Javier Lorente. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muy interesante las ponencias. Lamentablemente, como el tiempo es muy corto, voy a exclusivamente a limitarme a hacer alguna reflexión en torno a la ponencia inicial de la doctora Palazzo y del doctor Richard. Los felicito por la ponencia, la comparto en casi su totalidad, ya vamos a ver en qué parte no. Destaco como algo muy positivo que se haga referencia a la guía legislativa sobre el régimen de insolvencia de UNCITRAL del año 2004. Es indispensable que los argentinos dejemos de mirarnos el ombligo y empecemos a ver estos documentos internacionales que están, sobre los cuales trabajan académicos de todo el mundo, como por supuesto todos los de UNCITRAL y también los del Banco Mundial. Pero en lo que no voy a coincidir, no lo dijo Carlota en el relato, pero sí está en la ponencia, es la palabra tajante. La ponencia dice que UNCITRAL es tajante en relación a que la viabilidad de la empresa debería determinar cuál procedimiento debería seguirse, si uno rehabilitatorio o uno liquidatorio. No coincido con esto, pensemos que UNCITRAL refleja documentos que exigen el consenso de múltiples expertos provenientes de múltiples jurisdicciones con regímenes concursales diferentes y suele ser muy cuidadosa al respecto. Y concretamente les leo la porción, fíjense el cuidado que tienen. El apartado 22, que es al que hace referencia Carlota y Hugo, dice: el hecho de determinar si la empresa del deudor insolvente es viable o no, debería determinar, a su vez, y esta es la parte trascendente, al menos teóricamente, el procedimiento que va a seguirse. Ahora bien, sigo con la cita, en la práctica resulta a menudo imposible determinar en forma definitiva, al iniciar una reorganización o una liquidación, si la empresa es económicamente viable. Nada más que eso, por supuesto que sí comparto que tiene que haber vasos comunicantes entre un sistema y otro, para el caso que se detecte que un sistema rehabilitatorio lo es respecto de una empresa no viable, y creo que el vínculo más claro que trae nuestra ley de concursos entre los procedimientos rehabilitatorios, concurso preventivo y APE, y el liquidatorio quiebra, es que los primeros, conforme el artículo 5 y 43, pueden utilizarse para una liquidación ordenada, consensual, menos cara y más eficiente de todo o parte de los activos del deudor. Gracias, Javier. Con Yapa. Sergio Ruiz. Hola, buenas tardes. Ante todo, felicitar a los ponentes y a las ponentes. Realmente han sido muy buenas las intervenciones y da para profundizar en los textos de cada una de las ponencias. Mi intención es referirme a la que presentara Carlota Palazzo y el maestro Hugo Richard, que nos trae nuevamente sobre la mirada de la viabilidad de la empresa y el concurso. Y yo me preguntaba y le preguntaba a los ponentes, ¿quién decide qué empresa es viable o no, sobre qué parámetros? Pregunto, el artículo 11 en la ley concursal hoy a los jueces nos está permitiendo vislumbrar eso. ¿Es un requisito implícito, el del 11, que debiéramos contemplar en ese estadio?
en ese momento, quizás luego, al momento de la homologación. Y si el concepto de viabilidad potencial está también dentro de esa noción. ¿Qué pasa también? Yo sé que el doctor Richard Hugo tiene, junto con la doctora Pereira, una ponencia sobre el concurso de las empresas en liquidación, de las sociedades en liquidación, el artículo 5, que ese es otro tema que también se trae a debate cuando se habla de esto de la viabilidad. Básicamente son más interrogantes desde el juez a la hora de abrir o homologar un acuerdo. Gracias. Muy bien. Seguimos con Menéndez, ¿puede ser? Sí. Bueno. Sí, también felicitar por las ponencias, era para lo mismo, era quién determina ex ante la viabilidad o no de una empresa, ¿no? En realidad ese era, y seguramente eso está resuelto por las normas que mencionaron, pero en el derecho argentino y con esto, ¿quién podría determinar ex ante? Esa era mi pregunta. Y si para la doctora Marengo, si el presupuesto objetivo no resulta relevante para nada, es decir, si no habría ni que mencionar el presupuesto objetivo. Muchas gracias. Muy bien. Tengo aquí anotado. Villar. ¿Sí? Richard. Ah, ¿no será? Villar. No, está anotado 2 veces. Si escribís Richard. mal. Está anotado 2 veces. Bueno, no voy a tratar, gracias a todos, no voy a tratar la ponencia nuestra, pero indirectamente, al referirme a las otras, uno tiene que hablar de la eficiencia que debería tener el sistema y la ineficiencia que en la práctica tiene. Y creo que hay una coincidencia de todos en que apoyar a la empresa viable, lo decía particularmente Ana Alonso, con capitalización eventualmente estatal. No me gusta mucho los préstamos porque a veces son salvavidas de plomo, y la viabilidad se apunta en el orden a lo que indican los administradores dentro del 1725, diría yo, del Código Civil, que puede juzgar luego la responsabilidad de los mismos si fuera realmente absurda. Se planteó un poco, y en orden a la persona humana, esa eficiencia, si es empleado o jubilado, yo la veo por otra vía más rápida todavía, que es la nulidad del código de descuento y la delimitación al 20% de lo embargado, con lo cual en un día el juez resuelve la cuestión y a otro que siga con mi gestión. Muy bien. ¿Y Alicia Pereira? Bueno, felicitaciones, excelente todas las ponencias, como siempre nos ponen a pensar. Y bueno, y más de lo mismo, o sea, ¿quién determina la viabilidad de la empresa? ¿La viabilidad es económica? ¿Es coyuntural? ¿Es viable una empresa a lo mejor cuando se presenta en concurso y a lo largo del concurso no es viable? Y a lo mejor al revés, en el momento que se presenta en concurso no es viable y luego se torna viable porque las reglas del juego cambiaron. Entonces, ¿quién determina la viabilidad de la empresa y con qué parámetros? Porque las reglas de un CICTRAL son reglas que están establecidas para países que no son la Argentina. Por lo tanto, extemporizar las reglas de países que tienen regímenes totalmente diferentes a los nuestros nos hace ser absolutamente injustos. Y para la doctora Marengo, creo que es ella la que se refirió a cuál es la responsabilidad que le cabe al acreedor que otorga créditos de manera indiscriminada e irresponsable. ¿Por qué nadie centra su análisis en cuál es la responsabilidad en la insolvencia que le corresponde al acreedor, que no obstante ver que su deudor no está en condiciones de cumplir, le sigue dando créditos que aumenta
su insolvencia. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Salvo error u omisión, ya hemos dado la palabra a todos los que querían hacer algún interrogante, formular interrogantes o formular comentarios. Pasamos entonces al ejercicio del derecho de réplica, que, si no me equivoco, Ignacio, corregime, le corresponde a Victoria Marengo, Carlota Palazzo y Ana Alonso, que son los que han sido directamente aludidos en esta etapa anterior. ¿Es así? Perfecto, Mario. Bien. Victoria Marengo, por favor, habilitando el micrófono, así te escuchamos. Sí, bueno, contestándole al doctor Dazo, en algún momento tuvimos un intercambio, me había interesado mucho el trabajo de ellos, porque justamente hay que unificar criterios. Esto, digamos, la propuesta es hacer formularios, digamos, también para poder tener mayor información acerca de los tipos de procesos que se inician. Objetivización, por ejemplo, a ver, todo lo que se redacta de, a ver, poder crear parámetros objetivos de autocompletado, por ejemplo, por tipo de proceso, por partes, si tiene patrocinio letrado o si viene con un apoderado, poder identificar, digamos, los requisitos del artículo 11, pero de una manera más ordenada y más, digamos, que genere cierta predictibilidad acerca de la situación en la que se encuentra este sujeto. Y también para poder eliminar la discrecionalidad del juez en la apertura, que es lo que propongo en la ponencia, lo que no quiere decir que el proceso vaya a estar desinformado, sino que se postergue, digamos, la información del proceso para etapas posteriores, es decir, digamos, dejar de lado la discrecionalidad para ganar en agilidad, porque todos conocemos cómo llega el concursado al pedido de concurso, digamos, al pedido de concursamiento. Entonces, para poder ganar en agilidad, creo que se tiene que eliminar la discrecionalidad del juez en esa etapa del proceso y cumplimentar con los requisitos del 11 o con los requisitos que a futuro se decidan incorporar o eliminar en su caso, pero en una etapa posterior en donde ya interviene el funcionario sindical, o como se lo denomine en un futuro a este órgano, que es un órgano especializado justamente para poder interpretar la documentación comercial y contable que presenta el concursado. No sé si, bueno, son líneas muy generales, pero no sé si respondo, Ariel. Muy bien. Bien. Carlota Palazzo. Bueno, yo voy a ir contestando, hubo comentarios relacionados, así que los contesto relacionadamente. Primero agradecerle a Javier, a quien admiro y sabe que él hasta hace mucho tiempo vinculado a los estudios internacionales. Yo hace 11 años que estoy interiorizándome en las normativas, en las recomendaciones de los distintos organismos internacionales. Me parece atinada el comentario y la corrección semántica de la utilización de la palabra tajante. Venía, digamos, posteriormente el verbo estaba en potencial debería, morigerando la cuestión de tajante. Un citado en definitiva realiza recomendaciones de tipo aspiracional también, porque aglutina regulaciones y comentarios relativos a derechos de países de todo el mundo, y en esto discrepo con Alice Pereira en cuanto refiere que no podemos extrapolarlos o aspirar a aplicar recomendaciones como son las de un CITEL en nuestro país. Yo creo que sí podemos intentar en determinada medida acercarnos, evidentemente adaptándonos a nuestra idiosincrasia, pero que sí es factible. Esta aspiración y en relación a quién debería determinar esta viabilidad, y ahí contesto a Javier
y a Sergio desde el punto de vista del magistrado, UNCITRAL eso sí lo responde. UNCITRAL en eso sí, desde esta perspectiva de prudencia, en las recomendaciones que emite, dice que el stop no tiene que estar en la apertura del concurso, el 11 no tiene que ser un obstáculo, sino que el concurso se tiene que abrir y en una instancia posterior se evaluará y eventualmente se generará una guillotina para anticipar un proceso liquidativo, guillotinas que nosotros no tenemos en nuestro derecho, pero que otros derechos sí tienen y han sido estudiados. Con relación a la viabilidad potencial es viabilidad, es decir, si la viabilidad es que en vez es salvar la empresa, nada más que esa empresa administrada por alguien más, que no sea ese empresario, sino entrando otra persona, por ejemplo, es viabilidad. No es lo mismo viabilidad o viabilidad potencial que inviabilidad, pero en la realidad se observan muchas empresas que son inviables desde el momento uno, y que quizás por una cuestión de falta de información en un sistema de use privatista como el nuestro, en donde el sistema de toma de decisiones se ve apoyado en parte por información que tiene que proveer un concursado y que no provee un concursado, y a eso va apuntalado. A que se provee la información, se abre el concurso, y si luego se detecta una inexactitud o una falsedad, se deriva en una responsabilidad, porque ahí estaría el incentivo para que no se dé la información incorrecta desde el día 1, sabiendo que en algún momento uno va a ser responsable por los actos que da, que es un poco lo que falta en el sistema. Creo que con eso, para no tomar más tiempo, más o menos respondí todos los comentarios. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente muy interesante. Vamos a pasar a lo que hemos dado en denominar un segundo bloque, en donde el común denominador de dos ponencias atraviesa la temática de derecho concursal y la vigencia, la influencia y el necesario acatamiento a las normas convencionales y constitucionales. Ahí tenemos a Gabriela Boquín con el crédito del Estado subordinado legalmente al cobro de los acreedores laborales, y Emanuel Nájel con hacia un derecho concursal de carácter metapatrimonial, es una pregunta. Muy bien, comenzamos entonces con Gabriela Boquín. Muchísimas gracias. Bueno, esta ponencia, referida por supuesto al convenio 173 de la OIT, lo que intenta es establecer cuándo y cómo el crédito laboral subordina al crédito del Estado. Para esto hay que tener en cuenta 3 normas del convenio y una de la recomendación 180. Del convenio tenemos que tener en cuenta el artículo 8, que específicamente establece la subordinación, a decir que el crédito laboral cobra antes que el Estado y los créditos de seguridad social. Tenemos que tener en cuenta que el artículo 2 establece que las disposiciones del convenio deben ser aplicadas por vía legislativa o por cualquier otro medio, como son las sentencias. En pinturas y revestimientos ya se aclaró que el convenio hay que aplicarlo. Y también el artículo 6, que establece cuáles son los créditos laborales protegidos, porque no son todos, con la ampliación que hace la recomendación 180 en el artículo 3. Es decir que respecto de los salarios, son 12 meses de salarios, y respecto de las indemnizaciones, vamos a estar hablando tanto de indemnizaciones por despido como por accidente, además de horas extras, preaviso, vacaciones y licencias pagas. Ahora bien, el problema que tenemos es cuando el Estado, lo normal es que se compita con un crédito del Estado que es privilegio general, de los contenidos en el 246. Pero puede ser que el Estado, en algunos casos particulares, ostente un crédito con privilegio especial. A mi criterio, cuando hablamos de Estado, estamos hablando de Estado acreedor, porque justamente lo que hace el convenio es apartarse del criterio objetivo de los privilegios para seleccionar cuáles son los sujetos desplazados y cuáles son los sujetos que cobran antes, no importando que el crédito del Estado tenga un privilegio especial o un privilegio general. Por otro lado, cuando estamos hablando de Estado,
Cabe aclarar que estamos refiriéndonos al Estado nacional, provincial o municipal. Finalmente, lo que a mi criterio habría que analizar es si las normas de la Ley de Concursos y Quiebras son inconvencionales en cuanto al 247 y el 249, que establece el cobro a prorrata. El 249 y el 247 solo considera la prelación de 6 salarios, o vamos a aplicar por analogía el artículo pertinente, el 250, cuando establece qué ocurre con los créditos subordinados. Como el crédito del Estado es un crédito subordinado, porque lo que produce justamente... Sí. Ahí pone. Acá le borro. ¿Sigo? Porque me parece... Sí. ¿Qué pasó? ¿Alguno? Sí, se liberó un micrófono, pero ya está muteado. Bien, gracias. Como cuando estamos hablando del crédito del Estado, cuyo titular es el Estado, lo que genera el artículo 8 del convenio es una verdadera subordinación, una subordinación legal, que solo es conocida en la Ley 24.522 por el artículo 4, párrafo segundo, podemos aplicar por la analogía el artículo 250 de la Ley de Concursos y Quiebras. Y con eso podríamos decir entonces que las normas no son inconvencionales, sino que como existe una subordinación, si bien ¿y por qué digo que lo aplico por analogía? Porque el artículo 250 habla de convención, de la subordinación convencional. Lo aplico por analogía y en esos casos podríamos decir que las normas no son inconvencionales y las aplicamos directamente. Para finalizar, tengamos en cuenta también que la aplicación como les dije, del artículo 3 de la recomendación 180 fue establecida por la doctrina judicial emanada de pinturas y revestimientos, que aplicó la recomendación y no el convenio, ya que fue un accidente de trabajo, sin perjuicio de lo cual ya hay precedentes jurisprudenciales. Pongo como el caso de Perio Pontis de la Sala A de abril de este año, fallo no firme, que estableció que la recomendación no se aplica para ampliar los créditos laborales protegidos. En definitiva, el crédito del Estado, el Estado acreedor, es un crédito subordinado y debemos separarnos del criterio objetivo de que rigen los privilegios para considerar que sea cual sea la preferencia que tenga el Estado o el privilegio, queda desplazado cuando hay un crédito de los comprendidos en el artículo 6 del convenio de la OIT o 3 de la recomendación. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Escuchamos entonces ahora a Emanuel Nágel con su pregunta: ¿hacia un derecho concursal de carácter metapatrimonial? Emanuel. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Sí, la ponencia ingresa con una pregunta que indefectiblemente redunda en un sí como respuesta, y que de alguna manera responde a algunos cambios paradigmáticos cuyo alumbramiento hemos visto en los últimos años. La ley de concursos se sancionó antes que yo naciera, pero del estudio de la doctrina y jurisprudencia que se ha venido desarrollando y de la vigencia de las normas internacionales, hemos podido ver fructíferos pronunciamientos. Algunos de ellos ya han sido mencionados y no creo que valga la pena ser reiterativo en ese sentido, pero la propuesta es que necesariamente una reforma a la legislación concursal debe contemplar otros intereses que excedan aquellos que tradicionalmente se ha discutido como el interés concursal o eventualmente el interés de los acreedores y de los deudores, sino también en los intereses de otras personas protegidas. Entonces, allí el Código Civil y Comercial también produjo un avance, por ejemplo, al regular el patrimonio como garantía común y las exclusiones a esa garantía, a esas ejecuciones, en los artículos 742, 743, 744, la protección de la vivienda familiar, que tenía su régimen en la legislación anterior, pero el necesario diálogo de fuentes que incorporan los primeros 3 artículos del Código Civil y Comercial nos imponen que el magistrado tiene que resolver teniendo en cuenta la finalidad de las normas e interpretando las leyes de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Y 2 cosas digo aquí. Una es que no solo
tenemos que atender a la reforma y eventualmente a lo que disponga la legislación concursal, ya lo dijo un colega hoy. Sino también, segundo aspecto, que la legislación, por sus características, no deja de ser general y abstracta, por lo cual hay que apelar a la lucidez y a la capacidad de los operadores jurídicos para pedir las medidas adecuadas, pero también a la capacidad, al estudio y a la predisposición de los magistrados concursales y de los síndicos para colaborar a poder lograr las soluciones que sean necesarias y que sean adecuadas. En definitiva, habrá que reestructurar los procesos, regular o adoptar mecanismos particulares para situaciones particulares, por ejemplo, el supuesto del consumidor sobreendeudado, sobre el que hace muchísimo tiempo se viene estudiando, la cuestión de los privilegios y el crédito del acreedor vulnerable, la cuestión de la protección de otros intereses que se ven involucrados en la relación de trabajo, que no son solamente el crédito en su carácter alimentario, sino también la importancia que la empresa tiene para el trabajador, ¿no? Porque termina siendo su fuente de sustento, ¿no? Incluso la interacción y la importancia de la actividad de la empresa en el mercado, ¿sí? Las conductas que de alguna manera coartan la libertad de contratación, el derecho de la competencia, que en más de un caso ha dado lugar a pronunciamientos de exclusión de voto. En definitiva, toda una serie de cuestiones que influyen y que son factores humanitarios, factores operacionales, factores de mercado, de competencia, de intereses. Y como para concluir, yo no tengo dudas de que una reforma de la legislación concursal es necesaria, pero la ley no deja de ser una abstracción y de ser general. Es por eso que las soluciones más adecuadas las tenemos que buscar como operadores jurídicos desde el lugar en que nos toque estar, haciendo siempre aplicables la Constitución y los tratados internacionales sobre los cuales se ha desarrollado una muy frondosa jurisprudencia, no solamente en materia concursal, pero parece que hoy ya no podemos ver un derecho concursal como exclusivamente cuestión patrimonial, societaria, intereses de los socios, sino que hay intereses que convergen y que son definitivamente importantes y que deben ser considerados en las soluciones legales y puntuales de cada caso. Muchas gracias. Muy bien, vamos a habilitar entonces la inscripción de todos aquellos que quieran formular preguntas o alguna consideración. Recuerden, para evitar que haya disparidad de destinatarios, habíamos quedado en enviar el chat a Ignacio Senós para que él elaborara definitivamente la lista. Para evitar Tengan en cuenta que cuando tipean el mensaje, inmediatamente arriba tienen la aplicación muestra a quién se lo están enviando y ahí lo pueden modificar. O sea, derivados a Ignacio Senós, indicando nombre y ciudad de origen. Cada uno dispondrá de 2 minutos, indicando a qué ponente se dirige la consideración, y luego el ejercicio del derecho a contestar esas consideraciones que hemos fijado en 5 minutos para cada uno de los ponentes que sea aludido en esa consideración. ¿Tenemos a alguien, Ignacio? Sí, tenemos unos cuantos. Estoy tomando nota y ahora te paso. ¿Querés irme Bueno. diciendo? Sí, te voy diciendo y mientras tanto si se agrega alguno va teniendo tiempo. Vamos. Bueno, Mario, vos estás en primer lugar. No, yo estoy en último lugar. Cierto, quedamos en que a vos te pasábamos al último. El reglamento así lo Perfecto. dice. Gustavo Somoza, la doctora de Césaris, el doctor Stolkiner,
el doctor Mismino. Perdón, no entendí, ¿cómo es? Mismino. Mismino. El doctor Ruiz y el doctor Javier Dubois. Bien. ¿Repasamos? Sí. Gustavo Somoza, la doctora De Cesaris, el doctor Stolkiner, el doctor Misino, perdón, el doctor Ruiz, el doctor Javier Dubois y en último lugar, el presidente. ¿Nadie más? Nadie más. Bueno, cuando quieras, cerramos. Arrancamos pidiéndole a Gustavo Somoza que habilite su micrófono. Bueno, muchas gracias, doctor. Ante todo, muy buenas las ponencias tanto de la doctora Boquín cuanto del doctor Nagel. La pregunta mía y una pequeña reflexión es para la ponencia del doctor Nagel. Puntualmente el doctor mencionó a los acreedores vulnerables, ¿no? Y yo también lo vinculé también con el acreedor vulnerable e involuntario y con ciertas modificaciones que usted también mencionó en línea con las demás ponencias que ya se dieron en esta comisión en cuanto a modificaciones necesarias al régimen concursal argentino. Pregunta, ¿usted le parece, no sé si tiene posición tomada al respecto, si habría que modificar o no el régimen de privilegios, el sistema de privilegios que prevé la ley concursal local? Sobre todo, y lo pienso, ligando dos temas. Un tema de lo que mencionó usted acerca del acreedor vulnerable, agregaría yo, vulnerable e involuntario, y dos fallos muy conocidos por todas las colegas y colegas, que son Asociación Filantrópica Francesa e Institutos Médicos Antártida de la Corte Suprema de Justicia. Me gustaría la reflexión suya, doctor. Muy amable, gracias. Bien, le pedimos que habilite el micrófono a Cristina De Cesari. Bueno, acá estoy. Bueno, felicitaciones. Primero voy a felicitar a Mario por la presidencia que está ejerciendo y al coordinador. Excelente el desempeño de los dos, y voy a felicitar a los dos ponentes con quienes me comprenden las generales de la ley. La ponencia de Gabriela, como siempre, excelente, y estoy particularmente orgullosa de la ponencia de Emanuel Nagel, que, como ustedes escucharon, no había nacido en el año 1995. O sea que es un joven promisorio que eligió un tema particularmente interesante. Y yo, con respecto a la ponencia de Manuel, lo que quiero manifestar es que no sé si vamos hacia un derecho concursal de carácter metapatrimonial, no sé si es necesario contestar esa pregunta, porque en lo que sí coincido con él, y estoy absolutamente convencida, que hoy, así como cuando hablamos de que la perspectiva de género es una perspectiva que debe atravesar todos los programas, todos los planes, todos los sistemas públicos y privados, y los jueces no pueden desconocer la perspectiva de género al fallar, estoy absolutamente convencida de que hoy existe un sistema que está conformado por la Constitución, los tratados internacionales, el Código Civil y Comercial y la ley concursal, que los jueces concursales no pueden desconocer. Creo que el sistema de los derechos humanos y el sistema constitucional atraviesa todo el derecho. El derecho concursal no es un compartimento aislado, y por lo tanto, todos los puntos que analiza Emanuel demuestran el impacto que tiene el Código Civil y los tratados de derechos humanos en el derecho concursal. Por eso comparto su ponencia, no sé si es decir que avanza hacia algo metapatrimonial. Yo creo que hoy el derecho empresarial está impregnado de derecho constitucional y está atravesado por los derechos humanos, como lo está el derecho penal, el derecho civil
y el derecho administrativo, por mencionar 3 ramas del derecho. Nada más, Mario. Muy bien, gracias. Le pedimos que habilite el micrófono al amigo Stelkiner. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Martín. Sí, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Se me está escuchando? Sí, ¿Qué tal? sí. Buenas tardes a todos. Felicitaciones a ambos expositores. Mi comentario va hacia una pregunta a la doctora Boquín, pero le voy a pedir después que también me la conteste el doctor Nagel, porque me interesa de sobremanera escuchar la respuesta de una persona de una generación anterior a casi todos los que estamos acá, porque probablemente la visión generacional sea otra, y creo que estamos abiertos. Siempre digo que la mayoría de la población tiene menos de 35 años hoy, con lo cual debemos pensar en una legislación para la mayoría de la población. La pregunta es la siguiente, y siguiendo el comentario de la doctora Boquín, si todo este aspecto convencional que está muy bien desarrollado por la Corte a través de pinturas y revestimientos y de ahí en adelante, no pone o no puso en crisis a todo el régimen de privilegios en lo que hace al crédito del fisco, y me refiero no solo a los acreedores laborales, sino otro tipo de acreedores que creo yo merecen la misma tutela capaz que acreedores laborales, y me refiero pueden ser a microemprendedores, a nuevos emprendedores que se vean afectados por la insolvencia de algún acreedor suyo. O bien, el mismo artículo 16 tiene un inciso un poco olvidado cuando refiere al pronto pago, que habla de otros créditos vulnerables, ya sea por cuestiones alimentarias o cuestiones de edad. Si desde pinturas y revestimientos y extendiendo o ampliando la interpretación que hagamos de las normas laborales, no podemos considerar que deberían empezar a quedar comprendidos este otro tipo de acreedores sobre el privilegio del fisco, el cual debería, según creo yo, también ceder ante la necesidad de tutelar todos estos pequeños acreedores. Gracias. Escuchamos entonces al doctor Micino. Le pedimos que habilite su micrófono. Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Felicito a todos, en especial a Gabriela, que en general va dirigido a ella la consulta, y siempre tratando los temas de derecho del trabajo y derechos humanos respecto de la problemática concursal. Y hay un tema a mí que particularmente me interesa, y es fundamentalmente pintura y revestimientos, pronto pago y todo el tema de la ponencia de Gabriela. Y la pregunta va un poquito más allá. Yo comparto en general la aplicación de 173 y la recomendación de 180, pero leyendo atentamente la normativa, la verdad es que creo, salvo algunos deslices muy particulares, que excede un poquito pintura y revestimiento lo que es la normativa del 173 y mucho más la recomendación 180. De hecho, nuestra ley en una comparación literal, y a esto va la consulta, en una comparación literal respeta casi a rajatabla el sistema de pronto pago del concursal, respeta la recomendación 180, y el sistema de privilegios en general respeta perfectamente el 173, salvo algún punto en particular, y esto que creo que es el tema de los privilegios especiales del Estado, que son privilegios generalmente de estados provinciales, ¿no? Porque recaen sobre bienes particulares. Pero en general, la normativa del 173 dice que un rango de privilegio más alto que los otros acreedores, y en particular respecto del Estado. Y vemos que los acreedores laborales tienen privilegio especial, privilegio general, y además del privilegio general pueden agotar el 50% del sueldo, salario y remuneraciones, por el 247 pueden agotar el monto total que queda luego pagados los gastos. La pregunta concreta, ¿parece realmente que la normativa concursal específicamente está tan fuera de la normativa convencional como aparentemente afirma pintura y revestimiento y mucha de la doctrina que se expide al respecto? Gracias. Alberto, aclaro que no te hemos visto, tenés el video desactivado. Pero A ver, acá, te voy a explicar bien. por qué no me has visto. Porque a partir de mañana, digamos, voy a tener más pelo.
Entonces, ¿Para ahora qué? y ¿Para bueno, qué? Bueno, seguimos con Sergio Ruiz, le pedimos que habilite, por favor. Bueno, felicitarlos nuevamente a los ponentes. Mi pregunta va dirigida a Gabriela, que siempre nos ilustra, porque realmente es así, sobre estas cuestiones, desde la primera vez que la escuché sobre este fallo nuevito que había sacado la Corte en ese entonces, que era pinturas y revestimientos, y ahí aprendimos que el acreedor laboral tenía, digamos, un resguardo a su crédito con una, digamos, con un privilegio que estaba superior a cualquier otro crédito privilegiado. Pero recientemente vimos cómo pinturas y revestimiento ha sido ampliado, y en el fallo Sixis, en el cual el dictamen por ella elaborada como fiscal de las cámaras nacionales, nos plantea otra cuestión. Es decir, el privilegio laboral no solamente está en un plano superior al crédito del Estado, sino que también a las preferencias o las reservas del artículo 244. Y esto entonces ya empieza a tallar otra mirada, y por eso le quería preguntar qué tiene para decir con respecto a esto, porque es siempre interesante, y también los conflictos que va a haber con esa reserva para los honorarios del funcionario sindical y los demás gastos que están allí en el 244. Gracias. Gracias, Sergio. Eduardo Fabián Dubois, por favor. Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones a Darío, a los organizadores del Congreso Extraordinario. Me voy a referir al tema de Gabriela Boquín, porque nos plantea la necesidad de hacernos cargo de los profundos cambios que se han verificado a partir de la Segunda Guerra Mundial en varios aspectos. En primer lugar, un cambio cultural. Pasamos del modelo uniforme, de la modernidad, del modelo incluso legislativo por ley escrita de la modernidad, al modelo cultural de la posmodernidad, donde ya lo que interesa es el individuo, lo que prevalece es la voluntad de cada uno por encima de otras situaciones quizás más solidarias. Lo que prevalece es que cada uno haga con su vida y con su cuerpo lo que quiera, mientras no haga daño a otro. Bueno, estos son los modelos culturales. Luego tenemos que hacernos cargo de los modelos económicos, del cambio. Hemos pasado de un estado de bienestar en el cual el Estado tutelaba al trabajador, tutelaba al sindicato, daba beneficios, daba vivienda, daba planes, se hacía cargo de la gente. A partir de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, este estado de bienestar desaparece y nos encontramos en un estado neoliberal en el cual el mercado va tomando protagonismo y va desplazando al Estado en las grandes decisiones de todo tipo. Y en tercer lugar, nos tenemos que hacer cargo de los cambios tecnológicos. Nosotros, ha habido grandes progresos tecnológicos, pero hoy estamos ante tecnologías que se llaman disruptivas, que son tecnologías que de alguna manera nos modifican cómo hacemos las cosas. Les tomo dos: Bitcoin, criptomonedas. Se reemplaza la moneda estatal por una moneda privada, con transacciones encriptadas, que no pueden ser ejecutadas por los acreedores si no te dan la clave privada. Los smart contracts, que de alguna manera te ejecutan el contrato automáticamente, lo que está muy lindo, salvo que no puedes invocar ni la lesión, ni la imprevisión, ni el arrepentimiento del consumidor. Bueno, y finalmente los cambios en el derecho. Los cambios básicamente de la crisis del derecho clásico y la necesidad para juzgar crímenes, como pasó con los crímenes de los nazis, de crear los derechos humanos. Esto implosiona sobre nuestro sistema concursal y requiere dar respuestas, de alguna manera, tomando los principios, las normas, los principios sobre todo de los tratados y de la Constitución por encima de las reglas específicas. Pero este cambio, ¿qué pasa? Desacomoda a todos, crea tensiones a favor y en contra, y requiere que construyamos en la doctrina las nuevas normas, las nuevas reglas, los nuevos principios, y que los jueces lo vayan haciendo, pero que también la doctrina colabore. En este sentido me parece muy útil la ponencia de Fernanda. En el caso Teletiu,
hubo una cuenta corriente inembargable que se creó a favor de los trabajadores, el fisco la impugnó, una sala de la Cámara Comercial mantuvo la cuenta, mantuvo el crédito del fisco, y bueno, esto está en la Corte ahora, nada más, mil gracias. Bueno, muy bien. Son las 5, tenemos que entregar 5:30, por lo tanto yo voy a desistir de las preguntas que quería hacer y vamos a pasar directamente al ejercicio del derecho de réplica por parte de los ponentes, en este caso los dos han sido aludidos. Empezamos por la doctora Gabriela Boquín. Bien, muy brevemente. Relacionado a lo planteado en un primer lugar por, creo que era el doctor Stolkiner el que habló sobre la crisis del crédito del Estado. No es que está en crisis el crédito del Estado. El Estado, cuando ratificó el convenio, decidió subordinarse. Y si eso lo interpretamos como la crisis del crédito del Estado, sí, por supuesto. ¿Por qué se protege más al acreedor laboral que al crédito de una micropyme? Primero, por la tutela del 14 bis de la Constitución Nacional. Segundo, por el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, principio de favorabilidad. Tercero, por el principio pro homine. Entonces, por eso es que hay una mayor protección cuando hablamos de personas humanas, y en este caso puntual que estamos trabajando, trabajadores. Y respecto de la aplicación a otros sujetos, por la herramienta que da el 16 de la ley 24.522, tenemos un caso en la economía comercial, donde se protegió a una adulta mayor, 80 años, que no tenía pronto pago en el sentido de que si lo considerábamos laboral, y se aplicó por la analogía del párrafo del 16. Para el doctor Micino, lo que le comento es que no, lamentablemente la ley no respeta, y no en pequeñas cosas, sino en párrafos de artículos, porque el 247 y el 249 establecen el cobro a prorrata con los créditos privilegiados generales, entre ellos el Estado. Y si no alcanza, es a prorrateo, y no debería haber prorrateo. Cobra primero el crédito del trabajador respecto del Estado. No debería nunca haber prorrateo. Y por otro lado, también quiero aclarar que no solo, esto no está relacionado con el artículo 8 de la ponencia, pero sí con el artículo 5. La normativa tampoco respeta que no puede haber un crédito quirografario que cobre antes que el crédito laboral por imposición del artículo 5, que establece que los créditos no privilegiados no pueden cobrar antes que los créditos laborales protegidos. Y finalmente, respecto de lo que comentaba el doctor Ruiz, y respecto a Sixis. Bueno, en Sixis se dio una muy particular situación, que por eso no la puse como ejemplo en el caso, porque no alcanzaba, o sea, lo que existía era solo para pagar créditos del 240. Y el 240 desplazaba todos los créditos laborales y no cobraban un solo peso. Y ahí es como que se hizo una solución de equidad, que podía ser inspirada en la recomendación, pero sí digo que hay una ampliación en la práctica de lo que se dijo en pinturas y revestimientos, y pongo como ejemplo, más que en Sixis, el caso de Tres Arroyos, que sí trajo a colisión el doctor Eduardo Fabier Roy, que es el caso contrario a Telepiu, porque es donde se dice, aplicamos el convenio de la OIT 173 y la recomendación en el concurso preventivo y en la quiebra. En Telepiu se dijo solo en la quiebra, y en Tres Arroyos, en noviembre del año pasado, la Sala F dijo también en el concurso preventivo, con lo cual los créditos que nacen con posterioridad del Estado no pueden cobrar antes que los créditos laborales, de manera tal que para que ello ocurra, le otorgó a los créditos laborales nacidos con posterioridad el carácter de gastos de conservación y justicia, para que pudieran desplazar el cobro del Estado y la agresión de los créditos del Estado respecto, por ejemplo, de las cuentas corrientes bancarias. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias, Gaby. Emanuel.
Bien, voy a tratar de responder ordenadamente y en 5 minutos. Respecto a lo que me preguntó el doctor Somoza, en relación al acreedor hipervulnerable, eventualmente también el acreedor involuntario, tengo que decir que sí tengo una posición formada, y es que la legislación concursal debería revisar el régimen de privilegios. Los privilegios nacen de la ley, y de hecho el Código Civil y Comercial hoy remite en materia de privilegios a la Ley de Concursos y Quiebras. Pese a que yo dije que debemos apelar a la creatividad de los operadores jurídicos en las formas de resolver los conflictos, creo que esta reforma sí es necesaria, que este debate sí es necesario darlo, y al menos consagrar algún régimen de pronto pago, es decir, considerarlos al menos pronto pagables a esos créditos. Confío conozco la jurisprudencia, los fallos que se mencionaron, la Asociación Filantrópica Francesa, Instituto Médico Sant'Artida, pero en muchos casos, si debemos esperar a que se pueda resolver mediante un recurso extraordinario federal, estamos perdiendo mucho tiempo. Como dijo Séneca, la justicia que llega tarde no es justicia. Entonces me parece que de alguna u otra manera las distintas interpretaciones que se puedan dar jurisprudencialmente terminarían desdibujando el régimen de privilegios legalmente establecido, pero independientemente de que apelemos a la creatividad, estas soluciones deberían tener una recepción desde el punto de vista legislativo, en la legislación concursal. Y de paso respondo también al doctor Skinner, que es un honor que me lo haya preguntado, si comparto la subordinación del crédito del fisco. Yo sé que parece imposible a simple vista que podamos sentarnos a negociar como abogados o con el deudor frente al abogado del fisco y lograr una quita, una espera o cualquier otra condición, pero evidentemente la resolución general, que ya hace tanto tiempo está vigente, no hace a la protección o a la conservación de la empresa. A ver, los plazos podrán ser largos y los intereses podrán ser bajos, pero en definitiva el fisco es el único que se cobra todo. Y en eso se genera la postergación de otros acreedores vulnerables, con lo cual sí participo de subordinar el crédito fiscal o colocarlo en otra posición. Respecto a lo manifestado por mi profesora Cristina de Césaris, es un honor su comentario también, sigo aprendiendo de ella y por lo tanto transformé la pregunta en si metapatrimonial es un concepto exagerado. No desconozco que los principios generales del derecho deben ser tenidos en cuenta, y también las normas y tratados internacionales, porque de hecho el código obliga a resolver de esa manera. Pero lo que quise plantear en el trabajo es sobre la posibilidad de plasmar algunas soluciones concretas a estas cuestiones desafiantes que se han venido planteando en los últimos 20 años. Entiendo que el código fuerza a resolver conforme a la Constitución y los tratados, y entiendo que el derecho comercial y empresarial no es ajeno a todo el sistema jurídico, y que por lo tanto las soluciones tienen que tener en cuenta las disposiciones supralegales. Lo que quise plantear es sobre la necesidad de proponer soluciones específicas. No mencioné incluso la cuestión de la perspectiva de género, porque no me siento suficientemente capacitado para verlo, para incorporarlo o postularlo, pero bueno, también agradezco el comentario y lo tomo para seguir aprendiendo de quienes han sido mis maestros y con quienes he compartido también la labor docente, que son Cristina de Césaris, Daniel Alonso y Eugenia Basualdo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Riquísimo material. Nos llevamos de todas estas consideraciones. Excelente. Pasamos ahora a una suerte de bloque unipersonal con una propuesta concreta que viene de la mano de Rodrigo Tong y de Walter Tong. Rodrigo va a ser quien lo exponga, respecto de últimas alternativas de financiamiento para evitar el proceso concursal. 5 minutos, pedimos que habiliten el micrófono y escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien sabemos que en nuestro país el sistema financiero no cubre... Está muy bajo el volumen. Sí. Se escucha muy bajo. ¿Muy bajo? Sí. A ver, ¿cómo puedo hacer para solucionar? ¿Hay manera de corregir? Por acá. Hola, hola, hola. Ahí está mejor. Un poquito mejor. Hola, 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 hola.
subamos todos un poquito nuestro volumen para compensar. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan mejor? Sí, perfecto. Avanzamos. Bueno. Adelante. Seguimos entonces. Bueno, el concurso entonces lo estamos planteando como una última oportunidad de financiamiento. Nuestro sistema financiero no cubre las necesidades crediticias que las empresas, sobre todo en especial las pymes, necesitan. Por eso se plantea en esta línea la oportunidad de utilizar las soluciones concursales como última oportunidad de financiamiento. Para eso, lo que deberíamos hacer es dotar al sistema concursal de nuevas herramientas, que haya un cambio, que permita, antes de movilizar toda esa estructura pesada del proceso falencial, lograr alternativas de solución entre los acreedores y los deudores, que sea una alternativa mucho más ágil, más eficiente, a través de una propuesta más sencilla. El deudor debiera presentarse solo denunciando cuáles son sus acreedores o parcialmente a qué acreedores va dirigido y ofrecer una solución de esa deuda. El juez, en este caso, va a ordenar por un muy breve tiempo, que es lo que demora el proceso, la suspensión de las ejecuciones, solo las ejecuciones, y no de los procesos que seguirán libremente su curso. Y también, en ese breve lapso, inhibir al deudor durante el tiempo que debe ese proceso, por supuesto. El juez va a nombrar un síndico que va a realizar una tarea muy sencilla, que es la de controlar. No necesitará en este caso estudiar cuál el cumplimiento de los requisitos del artículo 11. En este caso, lo que va a hacer es citar de la manera que le parezca más adecuada a esos acreedores que son denunciados por el deudor, para que le manifieste cuál es la propuesta individual realizada a cada uno de ellos, con la posibilidad de que este acreedor conozca todas las deudas denunciadas y la propuesta de cada solución. ¿Me escucha una interferencia por ahí? Sí, hay un micrófono abierto. Bueno, continúo. Cada acreedor, en este caso, podrá plantear en el expediente iniciado las oposiciones a la solución ofrecida a su crédito y a las restantes. Pero, si se logra la mayoría, el juez podrá homologar la propuesta siendo obligatoria al resto de los deudores denunciados de la propuesta ofrecida, no obligando a los no denunciados. Esto es algo a destacar. En el caso de no lograrse la mayoría, el deudor podrá utilizar todas las herramientas concursales tradicionales. Esto lograría un sistema mucho más ágil y seguro para poder solucionar el problema financiero empresario con un poco costo, y en especial el tiempo, que es muy valioso para los negocios. Vamos a algunas de las características que tiene este sistema. En cuanto a la legitimación, cualquier deudor estaría legitimado sin que sea necesario el cumplimiento del requisito objetivo de la cesación de pago. Podrá convocar a sus acreedores. El deudor podrá preventivamente, incluso antes de sufrir esa dificultad financiera o económica, convocar a sus acreedores para prevenir la crisis. Hasta se le da la posibilidad de incluso negociar esa deuda que ha tenido. La gran diferencia con el APE en estos casos es que los acreedores van a ser convocados judicialmente, y en caso de no dar un voto afirmativo o de no concurrir, el acuerdo homologado le será oponible. Ahora vayamos a los acreedores. Serán únicamente los denunciados por el deudor, a los que les será obligatorio el proceso. A los acreedores no denunciados no se les impedirá proseguir con sus acciones libremente. La propuesta que el deudor ofrece a cada acreedor lo obligará, en caso de no ser aceptante, siempre que el deudor obtenga las mayorías establecidas por la ley. La tarea del síndico, dijimos que es una tarea sencilla, va a controlar el procedimiento a fin de evitar irregularidades y deberá aconsejar al juez para la aceptación de los créditos y para la homologación del acuerdo. Va a tener amplias facultades en el caso de citar al deudor para que dé explicaciones, o también puede pedir, tendrá facultades para solicitar informaciones a terceros, o para citar a los acreedores en el caso de que haya alguna duda en cuanto a la legitimidad de su crédito. Con respecto a la propuesta va a ser igual que el APE. Existirá una libertad absoluta con respecto a la propuesta que realicen los acreedores. Ahora vamos a algo más importante, que es el tema de la denuncia de los recursos para cumplir con estas obligaciones. En lugar de presentar, como ya hemos visto, un estado activo y pasivo actualizado a la fecha, el deudor deberá indicar cuáles son los recursos que posee para enfrentar las obligaciones que asume. ¿Y cuál será, esto es muy importante, el plan de negocio detallando cómo pretende reestructurar su pasivo? Porque si no hay plan de negocio, prácticamente este sistema no funcionaría. El juez, dijimos que va, en este breve lapso que va a llevar este proceso, le suspender las ejecuciones, incluso aplicar la inhibición, ordenar la inhibición del deudor para sus bienes. Bueno, vamos a ir un poco concluyendo. Este nuevo
sistema concursal o preconcursal tendría que ser bastante eficiente y muy sencillo para poder solucionar previamente este sistema financiero que están viviendo hoy en día las empresas y sobre todo las pymes, ya que nuestro sistema concursal es lerdo por los procedimientos necesarios para su existencia. Es por eso que se buscar una rápida solución conveniente para los acreedores y los deudores. En este caso estamos hablando de que incluso hasta el deudor puede llegar a negociar previamente con sus acreedores para al momento de presentar ese instrumento ya tengan un preacuerdo y que esté, Rodrigo. por supuesto, sí, ya voy cerrando. Bueno, y en este caso no quiero dejar afuera también al juez en sus amplias facultades que al momento de llegar a una mayoría, que es la misma mayoría del concurso, tenga sus facultades para poder homologar o no en el caso de que entienda que este acuerdo sea abusivo o fraudulento. Muchas gracias. Gracias a vos. Abrimos entonces la inscripción de aquellos que quieran formular alguna pregunta o alguna consideración. Dirigirlo a Ignacio Senós. ¿Tenemos a alguien, Ignacio? Sí, hasta ahora a la doctora Alicia Pereira, solamente. Bueno, vamos escuchando a Alicia, por favor. Bueno, Rodrigo, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Si estás hablando de un proceso concursal o preconcursal, si yo no entendí mal, porque puede ser que haya entendido mal, dijiste que los que están denunciados por el deudor participan del acuerdo, pero aquellos que no están denunciados pueden seguir con las acciones individuales. A ver, ¿qué sentido tendría un proceso concursal o preconcursal cuando queden afuera acreedores que puedan agredir el patrimonio del deudor? Concretamente, esa es mi pregunta. Rodrigo. Sí. ¿Te puedo pedir brevedad? Sí, voy a hacer breve. Perdón, habíamos hecho una división de trabajos acá. Ah, Walter. Si me permite, señor presidente, buenas tardes a todos. Un la gusto. Voz de la experiencia. Y vamos a ser más breves. Sí, Querida Alicia, por favor. Sí, la idea es premiar la buena fe de ese deudor. Tenemos siempre un proceso verificatorio complicado y todo lo demás. Si el deudor, o las oposiciones dentro del APE, si el deudor denuncia quiénes son aquellos acreedores a los que quiere que le sea oponible este acuerdo, vamos a ganar mucho tiempo, porque vamos a ganar todo el tiempo de la tramitación, de las verificaciones, que en el concurso es muy difícil. Pero esto no está pensado como una cuestión concursal, sino muy preconcursal, dejando habilitado en caso de que no funcione todas las herramientas concursales, pero es únicamente para aquello que en el financiamiento empresario no ocurre. Esto nos ha ocurrido con Rodrigo un montón de veces, donde tenemos que concursar a una empresa por falta de financiamiento. Por falta de financiamiento nos vemos en la obligación de concursar a una empresa porque tenemos que ganar tiempo. Y la única manera, seamos francos, de ganar tiempo a veces es a través de un concurso para que alguna condición exógena o endógena a lo mejor cambie y podamos de esa manera solucionar. Por eso la idea es esa, pero no hacerlo oponible a todos, sino hacerlo oponible a aquellos que el deudor quiere hacerlo oponible, porque a lo mejor alguno lo quiere dejar afuera. Hoy la par condicio creditorum, sabemos, está en un franco retroceso. Así gracias, Walter. Ha sido un... Muchísimas gracias. Pasamos entonces a escuchar la última de las ponencias a cargo de Fernando Marcos, un tema muy interesante: intereses en tensión frente a la inejecutabilidad de los bienes afectados directamente a la prestación de un servicio público en los procesos concursales. Fernando, por favor.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Mario. Bueno, voy muy rápido porque ya la hora nos apremia. Esta es una inquietud que a mí me surgió desde hace mucho tiempo cuando vi por primera vez esta norma en lo que era el anteproyecto, el 243 del Código, mejor dicho, para empezar, el Código Civil y Comercial, a diferencia de lo que hacía el Código de Vélez, incorpora dos preceptos donde concretamente y de manera explícita plantea la función de garantía del patrimonio, no porque el Código de Vélez no lo tuviera, sino porque no tenía normas expresas. El 242 y el 743 en el Código Civil y Comercial establecen esto de manera contundente. Pero a renglón seguido, en el 243 apareció una norma que ya estaba en el 232 del proyecto del 98, que dice que si se trata de bienes particulares afectados directamente a la prestación de un servicio público, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio. Es decir, que de alguna manera nos está diciendo, y esto es un poco lo que tiro en la ponencia, porque es una norma que solo dice eso y no dice más nada, con lo cual deja un final abierto para dónde puede correr el precepto, en el sentido de que pareciera que cuando estamos frente a estos bienes particulares afectados a la prestación de un servicio público, la norma no discrimina qué tipo de servicio público tiene que ser, o sea que cualquier tipo de servicio podría estar involucrado dentro de esto. Dice que no podemos, el poder de agresión del acreedor, es decir, la potestad que tiene el acreedor de ejecutar los bienes, ya sea a través de una acción individual o de un proceso liquidatorio como la quiebra, por ejemplo, estaría limitada. ¿Por qué? Porque no podemos afectar la prestación del servicio. Y la norma se queda ahí. No, pareciera dar un contenido en algún punto, si me permiten, un poco voluntarista, ¿no? Porque queda ahí, pero no dice cómo seguir, no dice cómo continúa la cosa. Y el problema es complicado porque nosotros estamos pasando en este momento por una etapa donde todo el derecho concursal está siendo repensado, donde están siendo repensados los alcances, los límites, no de ese derecho concursal. Todos los temas que hemos estado tratando anteriormente nos llevan para ese lado. Y esta norma nos confronta, ¿no? con los alcances de este principio de igualdad de los acreedores, o lo que queda de él, ¿no? Dentro de la ley de concursos, con los alcances que puede tener esta norma en todo esto que está vinculado a la interpretación e integración, ¿no? De las normas del código con las normas de la ley especial, ¿no? Y también con algo que a mí me preocupa mucho cuando hablamos del concurso, porque veo que hablamos de tantas excepciones y a veces nos olvidamos de que estamos en un concurso donde lo colectivo es lo que manda y no lo individual. Hay tantas excepciones que estamos haciendo últimamente en el proceso concursal que pareciera que hablamos de otra cosa, ¿no? Pero bueno, el problema concreto es, ¿qué pasa con esta norma? ¿Nos limita? No hace diferenciación tampoco de ningún tipo de acreedor, con lo cual pareciera que en la medida que aparece un bien afectado a la prestación de un servicio público, podría estar afectado un acreedor titular de un crédito con privilegio especial o no. Podría ser un quirografario, podría ser un acreedor con privilegio especial. ¿Qué pasa? Son todas preguntas, ¿eh? Son todas preguntas. ¿Qué pasa con ese privilegio? Supongamos que estamos hablando de una empresa de prestación de servicios de recolección de residuos en un pueblo, en una ciudad, en cualquier lugar. No pensemos en las grandes empresas prestadoras de servicios públicos de las grandes ciudades. Hablemos de todo el país, ¿no? Donde hay pequeñas empresas de servicios públicos. ¿Qué pasaría con una empresa de colectivo, como son en tantas localidades o lugares donde hay una sola línea de colectivos, ¿no? Y si la empresa está quiebra o se liquida, o en una ejecución individual, tiene una prenda, ¿qué pasaría? ¿Alguien podría decir, por ahora no puede ejecutar este crédito porque se afectaría la prestación del servicio público? Esto es casi como transformar, con un final abierto, insisto, porque digo esto es para pensar, con un final abierto, transformaría ese decreto o estos bienes en inejecutables, ¿no? Siguiendo esta categoría que trae el 242 cuando habla de bienes inembargables o inejecutables. Bueno, acá tendríamos una suerte de inejecutabilidad que no sabemos cuándo termina. Ni hablar, se imaginan, en el caso de la continuación de la explotación de la empresa, ¿no? Que ya los acreedores hipotecarios, los prendarios, se tienen que bancar, si no me falla la memoria, el 195. Ahora también tendrían que ver cuándo podrían ejecutar si esa continuación afecta a la prestación de un servicio público. Y lo último que digo para abrir de alguna manera el debate sobre esto, porque insisto, son todas preguntas. La norma dice solo eso y no dice nada más. Pero ¿qué pasa si yo no puedo ejecutar el bien? No nos olvidemos que el privilegio funciona en la medida que tengo un bien que es asiento del privilegio. Y si en el futuro ese bien no podría ser ejecutado
porque está este interés general, que entiendo razonable, no estoy en contra de priorizar el interés general por el individual, lo que digo que la norma no le pone un límite, no pone ningún tipo de regulación a cuál es el límite de este término, de esta limitación. Digo, pero si no puedo ejecutar el bien, y el bien es asiento del privilegio, ¿qué pasó con mi crédito privilegiado? Dejó de ser un crédito privilegiado porque no va a haber subrogación legal tampoco, porque si no hay bien para ejecutar, no puedo liquidar. Si no puedo liquidar, no hay subrogación, entonces me quedé sin privilegio. Estas cosas parecen muy locas, pero son cosas que plantea esta norma. ¿Por qué? Porque precisamente solo me dice que saco los bienes del poder de agresión, pareciera como una suerte de privilegio no excluyente, ¿no? Excluimos el bien de la ejecución, pero no decimos hasta cuándo. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Qué pasa con el crédito laboral? Una empresa de colectivos, ¿no? Los trabajadores no podrían ejecutar los colectivos porque está el servicio público, que hay un interés general incluso por encima de los trabajadores. Bueno, todas estas cosas que parecen muy locas, para mí se desprenden y surgen del análisis de este 243, que pasó así desapercibido, que escucho que se habla muy poco y creo que tiene una implicancia o puede tener implicancias muy complicadas, no solamente en el ámbito de la ejecución individual, sino también en el campo del derecho concursal. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, nos quedan 3 minutos para quien quiera formular alguna pregunta y para que Fernando replique. ¿Anotamos? Sí. Por ahora tengo solo a Walter Ton. Arrancamos con Walter y a lo mejor se agrega alguien. Alicia Pereira, y se van anotando un poco más. Bueno, les pido brevísimas consideraciones. Sí, señor presidente. Fernando, muy interesante tu planteo, porque esto tiene consecuencias mucho más graves, la consecuencia del futuro crédito. ¿Qué pasa con ese crédito que creíamos privilegiado y una cooperativa de trabajo nos frena la ejecución durante años y no podemos llegar a ejecutarlo? Esto va a incidir tremendamente dentro del crédito en general, no solo en el ámbito concursal. Gracias. Alicia. Bueno, yo le voy a contestar al ponente en un tema en el que estuvimos Mario y yo, la quiebra de una empresa de transporte, Villadiego, donde el acreedor prendario tuvo que esperar a que se terminaran de utilizar los ómnibus para poder hacer uso del crédito prendario, mientras en la quiebra con continuación de la explotación se siguieron usando los vehículos, el acreedor prendario no pudo hacer absolutamente nada. Nada más. Gracias. Fernando, ¿algún agregadito? Rapidísimo. A ver, esto que ustedes me están contando, de alguna manera le da razón a algo que decía el profesor Rubín hace un tiempo, cuando me dice, están dejando a estas personas como fuera del sistema como sujetos de crédito. Porque hoy por hoy, difícilmente un banco como entidad profesional podría ignorar o plantear cómo me dejan afuera, no puedo ejecutar mi prenda, cuando usted debería saber que está el 243, ¿no? Digo, ¿cuál es el límite? Lo complicado que es esto, la afectación del crédito, y voy más allá. Si no puedo ejecutar el crédito porque el bien que dejó de ser ejecutable, entonces no tengo asiento. Si no tengo asiento, desaparece el privilegio, porque el privilegio es una calidad del crédito y existe como privilegio especial si tengo un asiento. No tengo el asiento. También me quedé sin el derecho del 57 a pedir la quiebra como acreedor privilegiado. Son todas cuestiones que parecen locas, insisto, pero no son locas. Fíjense lo que ustedes me acaban de decir. El acreedor prendario tuvo que esperar o no pudo ejecutar porque tuvo que seguir esperando que usen el colectivo. Ahora, cuando le entregan el colectivo, que es la garantía de ese colectivo, totalmente utilizado, que nadie se hizo responsable por nada, entonces como garantía del crédito, directamente en estos casos, creo que estamos dejando a muchas de estas empresas, cuando los bancos lo empiecen a pensar, o cuando asesoremos a alguna entidad financiera y nos pidan un dictamen, le vamos a tener que decir, ojo que está el 243, estos sujetos son sujetos de créditos formales, pero en la práctica guarda que si llega a pasar algo de esto, aparece el 243 y se pueden quedar mirando el horizonte, ¿no? Para cobrar. Bueno, muchísimas gracias.
Excelente, brillante todo, son las 17:32. El presidente del Congreso no se puede quejar. Todos han expuesto sus ponencias, muy interesante, todas las consideraciones, las preguntas. Felicitaciones a partir de esta humilde presidencia y nos seguimos viendo en el desarrollo del Congreso. Gracias a todos.